El siguiente es un programa informativo destinado a la atención de personas de cualquier edad. Resolución 1029. ¿Cómo están ustedes? Yo siempre he pensado que no hay nada que a lo cual le tema más la gente que es a pasar por ignorantes, ¿no? Entonces, por supuesto, en esa ocultación de la ignorancia dejan de aprender. Hay una excepción que son los niños y los sabios. Por eso los niños aprenden y los sabios descubren. Yo, por ejemplo, confieso permanentemente que oscilo entre la niñez y la sabiduría que los años dan. Y confieso mi absoluta ignorancia sobre el proceso de mecenazgo a partir del famoso mecenas de Octavio, que es lo que hace vivir a los museos. Y entonces invité a Sofía Inver, creadora del Museo de Arte Contemporáneo, para que nos explique y nos dé la razón por la cual en Venezuela ahora es que comienza a nacer el deseo de los venezolanos de contribuir a la creación de un tesoro permanente de cultura en Venezuela. Cuando ya en Europa, Sofía, e incluso en las más pequeñas ciudades, el más pequeño de los tiranuelos de una ciudad, siempre se preocupaba en tener gente que iba por todas partes comprando obras de arte para enriquecer su palacio. Y también en los Estados Unidos, donde la mayoría de los museos existen. Pero yo creo que yo tendría que empezar diciendo que se puede empezar a hablar de mecenazgo a partir de unas palabras tuyas, de un artículo mal premiado, porque no merecía mención de honor, sino primer premio, o ninguno, donde dice la generación de las dificultades. Ese artículo de Pedro Berrueta, que yo he recortado y lo tengo en la cartelera del museo, habla de que nosotros nos toca un momento muy difícil y creo que lo estamos afrontando. Yo podría empezar a hablar del mecenazgo, de ese momento tan difícil, de ese momento de crisis, que es una crisis de crecimiento y es una crisis positiva, porque dar no se daba mucho, es decir, a uno se le cansan las manos de pedir. Y hay una cosa que yo recorté, ya le recorte como mi programa, donde dice, ¿para qué se necesitan los mecenas? Y es de un señor Lieberman en Alemania, que están cuajados de mecenas, donde los museos lo que hacen es rechazar obras, porque no admiten sino como debe ser de primerísima calidad. Primero, porque necesitan el dinero, dicen el mecenazgo. Después necesitan cariño de parte de la persona que lo hace. De manera que no solamente el qué, sino el cómo. No es dar los dineros, sino creer en lo que se hace. Es decir, el mecenazgo, lógicamente a mí me interesa que sea para el museo, porque son obras permanentes que quedan para el patrimonio nacional, que quedan para nuestros hijos, nietos, que parece un lugar común, pero que no lo es, porque nuestras cosas no han sido queridas, no han sido cuidadas. Eso es cierto. Nosotros nos decimos tú. Yo creo que no hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad? Vamos a romper la costumbre. No hay nada más peligroso, por otra parte, que el mecenazgo, ¿no? Porque quien regala un cuadro o quien va a contribuir con una suma de dinero se siente autorizado a escoger él mismo el cuadro que va a regalar. Ah, no. No puede ser, ¿verdad? No, no puede ser. Es decir, el mecenazgo verdadero es aquel que da lo que se necesite. No es necesario que sea para obras de arte. Hay quienes les guste ayudar a los cancerosos, a los niños. Por supuesto que a los perros en este país es pecado, porque esto es burgués, eso no se puede hacer. Pero sí, para lo que quiera, pero hacerlo bien. Yo en eso quisiera mucho destacar una reciente donación que me hizo la Fundación Polar. Y en unas palabras de agradecimiento que yo le hice a la señora Mendoza, a Tita, le dije que además de este hermoso Picasso, si la cámara me lo puede enfocar en este momento, que nos las acaban de regalar, ustedes están viendo los ojos del famoso Picasso, que fue la última adquisición, fue el cómo nos los dio. Nosotros dijimos, hay un Picasso en el mercado, Venezuela no lo tiene,
En Sudamérica no hay una sala de Picasso. Nosotros somos los primeros en tener casi 12 Picasso, tenemos 11. Y ellos nos dieron el dinero, nosotros compramos el Picasso y además nos dieron el dinero para ambientar la sala. De manera que la sala Picasso se llama la Sala Polar, se llama la Sala Fundación Polar. Pero la manera tan fácil, hacer las cosas difíciles, fácil, yo diría que es la clave del mecenazgo. Dar de una manera que no te... Hay gente que te dan y te hacen sentir de tal manera, te lo cobran de tal manera que tú quieres decirle, mire, tome su coroto. Sí, yo no lo quiero más. Sí, es cierto. Pero nosotros hemos tenido mucha suerte, hemos tenido ese Picasso. La sala IBM, la IBM nos ha dado una ayuda muy importante y hemos podido remodelar una sala. Hemos tenido un gesto increíble, que es de Fernando Botero, que me escribe una carta, que siento no haberla traído, que dice, Sofía, ¿me aceptarías? ¿Y dónde está la obra de Fernando? ¿Me aceptarías esta escultura? Estoy mostrando bien esta escultura, que mide 4,5 metros. Es su obra maestra, porque me gustaría que estuviera en el Museo de Arte Contemporáneo. En este momento está en el Museo Reina Sofía y fue la obra favorita de la Reina Sofía y es la obra que va a ser el símbolo de las Olimpiadas de Barcelona. Eso es una manera de regalar extraordinaria. ¿Me aceptarías tú? Imagínate, yo creo que yo caí en coma, Eso también es ¿no? un reconocimiento al altísimo nivel plástico que tiene el museo, entre paréntesis, ¿no? Él se enorgullece de que una obra de él sea aceptada, ¿no? Bueno, ¿No es cierto? Eso lo dices tú y yo trato de que Sí. sea verdad. Ahora fíjate, el otro día estaba releyendo una biografía de Mazarino, porque debido al costo de los libros, yo he redescubierto Hay mi que releer. biblioteca, claro está. Y él tenía, incluso en los momentos más difíciles de la fronda, tenía agentes por toda Europa, indagando, zanqueando obras de arte para su colección particular, ¿no? Lo cual demuestra verdaderamente que lo difícil que es escoger una buena obra de arte, ¿no? Ustedes tienen también gente que los asesore permanentemente para garantizar ese nivel tan extraordinario del museo. Por supuesto que sí, y en el tiempo de Mazarino el libro no estaba escaso, pero no estaba caro, pero estaba escaso. No, La yo no divulgación. buscaba libros, obras de arte. Estaba obras de arte, pero hoy día, con esas reproducciones tan extraordinarias, el fenómeno se hace menos difícil, porque te llegan de todas partes del mundo las mejores transparencias, las mejores reproducciones, los mejores videos, las mejores ofertas de las grandes subastas, y la dificultad no está solamente en obtener el dinero, que ya es una inmensa dificultad, y yo creo que natural en un país de crisis como Venezuela, aunque ya tiene una conciencia de que comprar obras de arte no es un lujo, sino una necesidad, como, igual que los hospitales, igual que los parques, igual, es decir, un país se desarrolla armoniosamente. Entonces llega todo esto, ya avalado, ya materialmente despojado, y entonces lo que tú tienes es que defenderte de una cosa que se llama codo limpio. Una vez más es una competencia, porque todo el mundo quiere las obras. Por ejemplo, el museo más rico del mundo, que es el Museo Getty, tuvo que retirarse de la subasta, porque ya los japoneses se sientan en primera fila, levantan la mano y compran el girasol por $2.000 millones. Entonces, ¿qué museo del mundo puede competir con eso? Evidentemente que yo siempre he pensado el peligro diría yo, de la demagogia cultural. Yo siempre he pensado, y creo que voy a provocar con eso algunas reacciones, que el hecho de que una persona se haya enriquecido vendiendo quesos no le da derecho verdaderamente a entrar al Museo del Louvre, que se necesita una preparación previa, ¿no es verdad? Y tampoco por vender aparatos de transistores le dan derecho a una persona a llevarse para su país a las mejores obras de arte, ¿no es verdad? Ahora bien, pero fíjate, cuando yo hablaba de esto del peligro del mecenazgo, sí, me refería también a que vivimos en un mundo de publicidad, ¿no? En que muchas cosas valen no por sí mismas, sino por el autor. Yo te confieso sinceramente... Bueno, estás contradiciéndote porque
tus libros no valen porque son voluminosos o porque son bien editados, sino porque están escritos por ti. Bueno. Hija, yo te agradezco muchísimo tu cariño, pero ahí disiento profundamente. Claro. Yo dejaré en Venezuela la huella que deja el pez en el agua. Mira, pero quería decirte esto, ¿no? Yo te confieso con sinceridad que no sé distinguir entre el valor en sí de los dibujos, aquellos que exhibieron de García Lorca, Sí. y el hecho de que fuesen hechos por García Lorca, ¿entiendes? Personalmente yo considero que hay mucho de la firma de García Lorca en la aceptación de esos dibujos, ¿no es Fíjate verdad? una cosa, Jean Miró, que además de ser quien era un gran conocedor de la línea y del color, dijo, yo entré a ver los dibujos de Lorca, él entró al estudio de Lorca, para ver los dibujos de un poeta, y salí viendo los diseños de un gran artista, porque Lorca logró una firmeza de la línea, un conocimiento del color y una gracia. Además, yo creo que nadie ha juzgado a Lorca por ser un gran pintor, sino un ilustrador con mucho sentido del humor, con mucho sentido del color y con esa cosa que Lorca despertó. Lorca era en aquel entonces que no había esa publicidad, Lorca era un gran promotor. Lorca lograba dibujar los trajes del escenario, inventaba la música, tocaba. ¿Tú piensas que era un gran poeta? Bueno, A lo mejor tampoco, pero era un conjunto de cosas. Es decir, era un poco un artista casi medieval por la gran cantidad de cosas que emprendió. Entonces yo creo tú que... ya has hecho una pregunta que me gustaría que algún día la habláramos ya con todo, es hasta qué punto Lorca fue un gran poeta, ¿no? Hasta qué punto no fue él sobre todo un extraordinario y fascinante ser humano, Exacto. cuya sola existencia le daba cierta magia a todo lo que hacía. Cuando él se ¿no? retrataba Un en poco el grupo, caso de Picasso, ¿eh? pero cuando él se retrataba en grupo, no había que ponerle una flecha, ahí está García Lorca, había una luz. Esa luz que hoy día podría ser publicitaria, esa la tenía García Lorca. Eso es cierto. Ahora, a mí los dibujos de García Lorca no me gustan en lo más mínimo. Y por eso yo reivindicaba al comienzo el derecho a ser ignorante, ¿ves? Ahora, yo quisiera volver a un tema que me parece a mí fundamental, Sofía, que es el mecenazgo en Venezuela, ¿no? Sí. Tengo entendido que, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, aquellas sumas de dinero que se dan para obras culturales, etcétera, se descuentan del impuesto sobre la renta, ¿no? Es decir, que se puede ganar un prestigio sin que le cueste a uno nada, sino al Estado, ¿no? Sí. Eso se está aplicando en Venezuela. Se está aplicando no totalmente. Y Gonzalo Barrios, que sin duda es un hombre de gran cultura y de gran sensibilidad, está haciendo lo posible para que el Congreso pase una ley, creo que calcada justamente de la ley que ha dado tantas posibilidades a los Estados Unidos, que entonces la gente lo deduce y a la vez hace una cosa bellísima. Muchas veces presta la obra solamente por 100 años, que a uno le parece una eternidad, pero Sí, claro. bueno, ni tanto. Sí. Pero eso sería extraordinario. Ahora, concretamente, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría a ti que te dieran esos nacientes mecenas venezolanos? Bueno, ¿Qué yo por necesita ejemplo, el yo no museo? te puedo... El museo necesita como más de dinero, porque el dinero que no hace la felicidad, pero sí hace las compras. Y al hacer las compras hace la felicidad de mucha gente que ve las obras. Yo estaba buscando un avión bellísimo que me regalaron ahora los Brandenburg, que no sé dónde está, que es un avión de Marisol. Aquí está, creo yo, aquí está. Este avión ha hecho la felicidad ya de muchísimos venezolanos. Eso me lo acaban de regalar los Brandenburg Bravo y es una obra de Marisol. Y sin el dinero no se obtiene. Y ese dinero tiene que ser dado muchas veces no solamente para cuadros. Por ejemplo, nosotros necesitamos aumentar nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca es la única biblioteca de arte que hay en Venezuela. Cuando nosotros la fundamos, creíamos que iba a ser una biblioteca destinada
a lo que había en ese momento en el museo. Si exhibíamos Picasso, muchos libros de Picasso, mucha información sobre Picasso y una información contemporánea. Pero como aquí no hay nada sobre Egipto, y nada sobre Bizancio, y nada sobre Grecia, y nada sobre el siglo de oro, vienen al museo. El mes pasado tuvimos 7.000 visitantes. Nuestra biblioteca no da abasto, no se pueden importar libros. De manera que el que nos regale, empezando por un libro, o por una suscripción de una revista, o terminando por aumentar el espacio físico, es un mecenazgo extraordinario. Hay muchas por ejemplo, maneras. ¿tú no crees que los precandidatos electorales podrían donar parte de lo que gastan en las campañas para contribuir al museo? Me encantaría que sea tu próxima pregunta en cada uno de los programas. Tú se lo vas a hacer ¿Verdad? a ellos en nombre mío. Es que yo nunca los invito. No, yo he ¿cómo tratado haces aquí... tú? Porque ellos se invitan también. Bueno, es que yo he tratado de mantener este programa dentro de unas características especiales, ¿no? No es que yo niegue en absoluto el valor que tiene la política en la vida de un país, sino que hay otros espacios para ellos. Por ejemplo, el espacio de ustedes, que es tan maravilloso, ¿no? Yo quisiera reservar este espacio para aquellos que casi nunca asisten a los programas de televisión, o en todo caso para hablar como tú, porque generalmente lo vas para Pero preguntar. entonces es un abuso lo que yo estoy haciendo viniendo aquí. En absoluto, querida. En el espacio que yo tenga, tú estarás siempre Bueno, te lo bien agradezco acogida, con muchísimo cariño. Mira, Pedro, tú sabes una cosa también importante y una manera de ayudar a los museos, cuando no se puede dar una obra, es prestarla en comodato. Por ejemplo, el INSE nos prestó la magnífica obra de Mayol, que está a la entrada. El Metro de Caracas nos prestó un Armitage. Pepi Montes de Oca nos prestó a largo plazo y espero que a más largo plazo de lo que yo deseo, que sea a definitivo plazo un monasterio bellísimo. Y así la gente puede prestar una obra que la disfruta mucha gente y después a lo mejor la regala ahora, a lo mejor se la lleva para su casa. Pero Yo te agradezco muchísimo, Sofía, y recuerda siempre que generalmente en tu programa con Carlos, ustedes van allí para preguntar y poca oportunidad tienen de hablar. En cambio aquí, en mi programa, tú puedes hablar todo lo que tú quieras y apenas tener las preguntas necesarias para estimular tu inteligencia en este momento. Yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Sofía, gracias y hasta la próxima vez.